Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Lucas, Lucas capítulo 13, versículo 10. Vamos a mirar esta sección del versículo 10 al 17. Lucas 13, 10 al 17. Si necesitas una Biblia para acompañarnos en esta mañana, levanta la mano y los sugieres te van a dar una para que uses durante la reunión. Lucas 13, 10 al 17 dice así: Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, has quedado libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado, porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: «Hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en día de reposo». Entonces el Señor le respondió: «Hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser librada de esta ligadura en el día de reposo?». Al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias que podemos abrir tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por este pasaje de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des claridad en cuanto al pasaje, claridad en cuanto a su punto principal y entendimiento para que nosotros aprendamos de este pasaje. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida, nos dé convicción de pecado, nos instruya en la palabra y continúe moldeando nuestra vida para ser como Cristo, para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El 6 de julio del año 1415, un hombre llamado Jan Hus fue condenado como hereje y quemado en la hoguera por la Iglesia Católica. Jan Hus fue un pastor y un teólogo en Praga y llegó a ser, en verdad, el precursor de la reforma protestante que ocurrió 100 años más tarde, comenzando con Martín Lutero el 31 de octubre de 1517. Su creencia en la autoridad de las Escrituras lo puso en conflicto con la Iglesia. Jan Hus creía que Cristo era la cabeza de la Iglesia y no el Papa, y Cristo tenía autoridad por encima de toda institución humana. Por esto, él creía que la Biblia, que fue dado por Dios, era la autoridad suprema y la cual debía llevar a cabo y todas las demás enseñanzas debían someterse, incluyendo la enseñanza de la Iglesia. Debía estar sometida a la enseñanza de la palabra de Dios. Fue un gran problema para la Iglesia este hombre. Y entonces la Iglesia llamó a un concilio y lo llamó a él al concilio para que él viniera a responder preguntas sobre sus enseñanzas. Y lo llaman, y el emperador Segismundo lo llamó bajo una promesa de salvoconducto. Vos venís, respondés estas preguntas, no te va a pasar nada. Entonces él viene a responder sobre sus enseñanzas. Y allí él dijo: muéstrenme mediante las Escrituras que estoy equivocado y me retractaré. Algo que no pudieron hacer. Él llegó allí el 3 de noviembre de 1414, el 28 de noviembre del mismo mes lo condenaron o lo aprisionaron, lo dejaron en la cárcel más de 7 meses y el 6 de julio de 1415 lo llevaron a la hoguera y lo quemaron.
como hereje. Y uno dice, ¿por qué lo condenaron? ¿Por qué hubo tanto conflicto por algo tan básico y obvio de las Escrituras? Y vemos que fue porque él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Él estaba dispuesto a vivir de acuerdo a las Escrituras, aunque le cueste su vida. Jesús nos dice, y dijo a los discípulos en Juan 16:33, en el mundo tienen aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tanta aflicción en el mundo? ¿Por qué tanto odio del mundo por el nombre de Cristo? ¿Por predicar las buenas nuevas? ¿Por predicar el amor de Cristo? ¿Por demostrar misericordia a las personas? ¿Por proclamar un mensaje de libertad de pecados, de vida eterna, de entrada al reino de Dios, la respuesta a los problemas de su alma y dando vida nueva a su vida? ¿Por qué? ¿Por qué tanto conflicto? Y vamos a ver en este pasaje que el conflicto está arraigado en que la gente está arraigada a la religión, a sus leyes, a sus estándares. A veces a mí, como soy pastor, dice, vos sos religioso. Le digo, no, no soy religioso. Esto no es una religión. Esto no son leyes de hombres. Esto no es qué obra tengo que hacer para ser salvo. La Biblia no enseña eso. Y la gente está tan arraigada a su religión que no quiere arrepentirse. No quiere rendir cuentas a Dios. Y quiere aferrarse a sus leyes humanas, sus tradiciones de hombres. Y cualquiera que confronta su religión con las Escrituras, él lo aborrece, lo odia. Y es lo que hemos visto en el libro de Lucas. Desde el comienzo, el ministerio de Cristo ha sido un ministerio de conflicto, ¿no? Y tantas veces hoy en día dice, ¿por qué todos los cristianos, ¿no?, entre comillas, se ponen de acuerdo, dejan de tener todas estas iglesias, se juntan, se unen? Y porque todos no creen en las Escrituras. Que seas una iglesia no significa que crees en la Escritura. Y cuando mirás a Jesús, Jesús produjo conflicto todo el tiempo. Es más, cuando él nació y lo llevaron, ¿recuerdan al templo? Que Simeón dijo que él ha sido puesto como señal de contradicción. Era bebé y él iba a traer conflicto, él iba a traer división. En Juan 7:43 dice, así que surgió una división entre la multitud por causa de él, de Jesús. En Juan 9, él sana a un ciego que ahora puede ver. Y los fariseos dicen, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo, porque lo sanó en día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había una división entre ellos. En Juan 10:19, cuando Jesús dijo que es el buen pastor que su vida da por las ovejas, dice, volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Jesús fue una señal de contradicción, una enseñanza que provocó oposición, una autoridad que causó confrontación y un ministerio que produjo toda clase de división. Porque lo que él hizo es enfrentar vez tras vez tras vez el sistema religioso de los judíos y esto produjo conflicto y división. En nuestro pasaje de aquí estamos comenzando una sección nueva, pero si volvemos a lo que acaba de pasar, Lucas acaba de cerrar una sección de capítulo 12, versículo 1 a capítulo 13, versículo 9, en el cual Jesús está predicando y dando advertencias. Advertencia de que el juicio ya viene. Y advertencia de que serán condenados y serán avergonzados y Dios les va a asignar un lugar con los incrédulos. Entonces Jesús dice, no esperen. Están en el camino al juez y el juez los va a echar al infierno. No esperen, procuren arreglar cuentas por el camino. Y el final de todo ese mensaje es, arrepiéntanse, porque si no todos perecerán. Reconozcan que son pecadores. Reconozcan que son hipócritas. Reconozcan su orgullo. Reconozcan que no hay nada bueno en ninguno de ustedes. Y pidan perdón. Y vengan ante el Señor con arrepentimiento y fe en el Señor de lo que ha hecho en la cruz por ti, que ha muerto por tus pecados, o en este caso que estaba por morir por tus pecados. Despójense de su pecado y crean en Cristo.
Y eso produce conflicto, porque el hombre ama su religión, el hombre ama sus tradiciones, pero no quieren vivir realmente para el Señor. Y eso es exactamente lo que va a pasar en nuestro pasaje hoy, de versículos 10 al 17 de capítulo 13, pero ya les doy un adelanto. Miren la división que trae Jesús. Versículo 13, después de sanar a esta mujer, dice, y puso las manos sobre ellas y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. ¡Wow! Es lo que todos deben hacer. Miren versículo 14. Pero el oficial de la sinagoga, indignado. División. Versículo 17. Al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba. Hay una división en lo que está ocurriendo. Dos grupos de personas. Y una división como hay cada vez que Jesús entra a una sinagoga. Todo lo que sabemos de Jesús en sinagogas es división. En Lucas 4, la primera vez que Lucas nos dice que entró en la sinagoga de Nazaret, ¿recuerdan? Capítulo 4, versículo 16. Entró, abrió las Escrituras, leyó las Escrituras, enseñó las Escrituras y lo quisieron matar. Lo llevan al pináculo de la ciudad y lo quieren tirar y matar, porque lo odian. En capítulo 6, versículos 6 al 11, entró en un día de reposo a la sinagoga y también abrió las Escrituras y enseñó las Escrituras e hizo un milagro. Recuerdan que sana a un hombre que tiene una mano seca. ¿Y qué pasa? Se llenan de ira, se llenan de enojo y empiezan a tramar cómo pueden destruir a Jesús. En Capernaum, en capítulo 4, que entra en la sinagoga, hay un conflicto. No es un conflicto de hombres así, sino un conflicto con demonios. Y un hombre está poseído y Jesús echa fuera a este demonio. Pero hay un conflicto. Y aquí nuevamente Jesús va a entrar en la sinagoga y es la última vez que va a entrar en una sinagoga que está registrado en cualquiera de los evangelios. La última vez. Y sus acciones producen conflicto. Y en verdad, cuando lo estudiás y lo lees y lo meditas, y es lo que quiero que hagamos en esta mañana, es un conflicto que no podemos entender. ¿Cómo esto va a producir conflicto? Es imposible de entender este conflicto. Ahora, algunas cosas que debemos entender al comenzar es que los judíos eran celosos por la ley de Dios. Por la ley que Dios dio a Moisés y a todo el pueblo de Israel, el cual, como ellos no lo siguieron y ellos adoraban a otros dioses, Dios los exilió a Babilonia, y entonces cuando ellos vuelven de Babilonia, dicen, vamos a vivir al pie de la letra de lo que la ley dice. Y es más, no solo vamos a vivir según la ley, pero vamos a crear un montón de leyes alrededor de la ley para no quebrantar la ley. ¿Sí? Ese es su pensamiento, eso es lo que ellos quieren hacer. Y ellos sabían que Dios dijo que en el día de reposo no debían trabajar. 6 días podían trabajar, pero el último día de la semana, el sábado, debían descansar. No se debía trabajar, nadie debía trabajar. Pero lo que no entendieron es que Dios dio ese día para disfrutar al Señor, con gozo, con deleite. Y ellos convirtieron el día de reposo, un día de descanso, en un día de miles de reglamentos que ni ellos podían seguir. Regla sobre regla sobre regla que terminó siendo para ellos una carga imposible de sobrellevar. Terminó siendo el peor día de la semana. Entonces Jesús lo que hace es ataca el núcleo de su religión, la cual es el día de reposo. El día de reposo. Y expone aquí en la sinagoga abiertamente ante todos el corazón de sus adversarios. Y en especial, en versículo 14 vemos que expone el corazón del oficial de la sinagoga. Un hombre que está sumergido en la religión, un hombre legalista, un hombre que prefiere adherirse a la tradición de los ancianos que hacer lo que Dios quiere. Y cuando este hombre ve la misericordia de Dios, en vez de glorificar a Dios, en vez de caer en arrepentimiento y fe en Cristo, este hombre se indigna. Explota con ira. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que la misericordia infinita de Dios produzca tanto odio, tanta ira en el corazón de una persona? Y por eso lo que vamos a ver hoy es el conflicto impensable. El conflicto impensable. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana. El primero está en versículos 10 y 11.
Eso es la necesidad desesperante. Lo primero que vemos es la necesidad desesperante. En versículo 10 Lucas comienza y nos da el contexto de lo que está ocurriendo. Es muy importante para poder entender lo que se lleva a cabo en este pasaje. Y para un predicador, versículo 10 es un versículo espectacular porque nos marca exactamente dónde está y qué está pasando. Dice así: Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Notamos 3 características en este versículo, ¿lo ven? Primero, lo que el Señor hacía, estaba enseñando. Segundo, ¿dónde lo hacía? En la sinagoga. Y tercero, ¿cuándo lo hacía? En un día de reposo. Entonces metámonos un poquito más de lleno para entender estas cosas, porque son lo que nos van a apuntar a lo que se trata de esta narración, esta historia, el propósito de la historia. Primero nos dice así que Jesús estaba enseñando. Y las acciones y los verbos que usa son continuos, porque Jesús estaba haciendo lo que siempre había hecho. ¿Recuerdan cuando Lucas introduce el ministerio de Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 15? Dice que enseñaba en sus sinagogas y era alabado por todos. Entonces Jesús iba de sinagoga en sinagoga en sinagoga enseñándole a todos cada sábado, cada día de reposo. En Lucas 4:31 dice: y Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Allí estaba en su ministerio principal, en Galilea, en Capernaum, y cada día de reposo Él estaba enseñando, cada semana. Y enseñaba, nos dice ese pasaje, con autoridad. Y dice que la gente se admiraba de su enseñanza. Y decían: ¿qué mensaje es este? ¿Quién es este que enseña con esta autoridad? Su predicación fue diferente. Nunca habían escuchado nada como esto. Él no enseñaba como los fariseos, él no enseñaba como los escribas. Porque los fariseos y escribas lo único que hacían era citar a los rabinos antiguos y citar las tradiciones de los hombres pasadas y el legalismo y esto y lo otro. Y Jesús no se centraba en el legalismo. Jesús no se centraba en la letra de la ley. Jesús predicaba al corazón, que es lo que Dios siempre quiso. Dios quiere nuestro corazón. Como dice en Isaías 29:13, dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Dicen todos los pasajes de memoria, citan todo lo que Dios quiere que citen, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces Jesús vino predicando y Él dijo: han oído que se dijo, pero yo les digo. Han oído que los fariseos dijeron, que los escribas dijeron, que sus maestros religiosos dijeron, pero yo les digo. Por ejemplo, en Mateo 5:27, ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. No es solo lo externo, es el corazón. Jesús dijo en Mateo 5:43, han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Jesús dice: cuando oren, no oren como los hipócritas. Cuando oren, no hagan vanas repeticiones. Cuando ayunen, no ayunen como los hipócritas. Su mensaje no fue el externo, no fue lo religioso, no fue apariencias, caretas, hipócritas. Su mensaje fue el mensaje radical de arrepentimiento, de dejar el pecado, de abandonar el pecado y creer en Cristo. Él iba de lugar en lugar predicando el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Su mensaje fue radical. Su mensaje fue autoritativo, su mensaje fue con poder, su mensaje fue sin igual. Y las personas se reunían de todos lados para escucharlo. Las palabras que usa Lucas a través de su escrito es que la gente se reunía, la gente se agolpaba, la gente se congregaba, la gente se atropellaba para oír las enseñanzas de Jesús. Todos lo querían escuchar. Y aquí nuevamente Jesús está enseñando. Entonces es lo primero que vemos, Jesús estaba enseñando. Esto es lo que Él hacía. Iba a la sinagoga para enseñar las Escrituras. Lo segundo que vemos es que estaba en una de las sinagogas. Y esto también fue parte del patrón de Jesús. Jesús iba predicando de un lugar a otro
en todos los lugares, sobre el mar, en el campo, en el monte, al costado de un monte, pero en especial los sábados en la sinagoga. Lucas 4:43, cuando le dijeron que se quede allí en Capernaum para siempre, él dice, pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y luego Lucas dice, y predicaba en las sinagogas de los judíos. Entonces fue de sinagoga en sinagoga en sinagoga predicando. Esta fue su costumbre. Lucas 4:16, cuando entró a Nazaret, donde había sido criado, según su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Entonces cada sábado estaba entrando en las sinagogas y estaba leyendo y estaba enseñando. Y en su ministerio en Galilea recorrió todas las sinagogas de todas las ciudades de Galilea. Y ahora, recuerdan, está en camino a Jerusalén. Y en camino a Jerusalén cae cada sábado en una sinagoga diferente y está enseñando, como siempre hace. Y aquí está en una de las sinagogas. Siendo esta la última vez que Jesús nos va a brindar este privilegio de entrar a la sinagoga con Él, quiero que volvamos a recordar, lo vimos hace unos años, entonces lo quiero recordar de nuevo, ¿qué eran las sinagogas? ¿Sí? ¿Qué eran? ¿De dónde vinieron? ¿Para qué servían? ¿Por qué la gente se reunía allí? ¿Por qué no iba al templo? Entonces debemos volver un poquito en la historia de lo que es el Antiguo Testamento. En el año 959 a.C., Salomón edificó el templo. Recuerdan que David lo quería edificar, Dios no le dejó, dijo tu hijo Salomón va a edificar el templo. En Primera Reyes 6 y 7 él hace esta inauguración del templo que edificó. Y todos los judíos por 300 años adoraron en el templo. El templo fue el lugar de los sacrificios. Allí iban, allí degollaban a los animales, allí ponían la sangre sobre el altar, así hacían todo lo que tenían que hacer para adorar al Señor. Pero el pueblo iba pecando y pecando y pecando y pecando, y Dios les advirtió, arrepiéntanse o los voy a exiliar. Y en el año 586, Dios envía a Babilonia, una nación del norte, para venir y destruir a Jerusalén, llevar cautivos a los judíos, y lo que ellos hacen en ese momento es queman toda la ciudad, queman el templo, lo destruyen, roban todo el oro, todo lo bueno, y después lo queman, quedan ruinas. Y ahora los judíos están en el exilio, están en Babilonia. Igual quieren juntarse para aprender de las Escrituras. Entonces ellos comienzan a formar grupos para estudiar la palabra de Dios. Y de allí se desarrollan las sinagogas, son lugares donde ellos se juntaban para adorar al Señor. Luego de 70 años en Babilonia, Persia conquista Babilonia y el rey Ciro de Persia dice, vuelvan a Jerusalén y vuelvan allí, edifiquen su templo y hagan todo lo que ustedes hacen como judíos, solo mándennos la plata que nos corresponde, ¿no? Entonces vuelven en el libro de Esdras y reconstruyen el templo. Pero ¿qué pasa? Muchísimos judíos no viven en Jerusalén. Están esparcidos por todos lados, como hasta el día de hoy, que están esparcidos por todo el mundo. Y entonces cada sábado no pueden llegar al templo para adorar. Entonces iban a su sinagoga local. Para que haya una sinagoga en esa ciudad debía haber por lo menos 10 hombres judíos. Entonces cada ciudad, cada aldea, cada lugar que tenía 10 hombres judíos podía tener una sinagoga, y cada sábado esa gente de su comunidad se juntaba en esa sinagoga para adorar al Señor. Ahora, eso no implica que no debían ir al templo, sino que iban al templo por lo menos 3 veces en el año los peregrinos. En la Pascua, en el Pentecostés, como vemos en Hechos capítulo 2, y en la fiesta de los tabernáculos. Entonces hay 3 momentos que Jerusalén se llena de gente que vienen de todos lados para sacrificar y adorar en el templo. Recuerdan que Jesús, de niño, en Lucas 2:41, fue al templo y allí estaba adorando. Pero el resto del tiempo se reunían en sus sinagogas para adorar al Señor. Estas sinagogas existieron principalmente para instruir en las Escrituras. La reunión incluía dar gracias, tiempo de alabanza, tiempo de oración. Luego leían del Pentateuco, que eran los primeros 5 libros de la Biblia. Y luego leían algo de los profetas, como Isaías, que Jesús lee en el libro de Lucas capítulo 4. Y después había una exposición de las Escrituras. Entonces, en cierta manera, era parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero hay una gran diferencia. Las sinagogas no tenían un maestro fijo cada semana.
Había un oficial de la sinagoga que estaba a cargo de la sinagoga, pero él como que buscaba quién podía enseñar. Entonces cada semana cuando Jesús caía en una sinagoga y se demostraba como un maestro, decían, bueno, vos querés enseñar hoy, súper peligroso, ¿no? Y así terminaba, lo querían matar cada vez que enseñaba. Pero lo invitaban a enseñar. Con Pablo hacen lo mismo en Hechos capítulo 13, en Antioquía de Pisidia. Entonces lo invitan a enseñar. Y él entra allí, enseña, hace un milagro y trae un gran conflicto. Y conflicto tan grande que en verdad esta es la última vez que se registra a Jesús enseñando en una sinagoga en cualquiera de los evangelios. El rechazo de Jesús, el rechazo por la religión judía es evidente. No lo quieren más en sus sinagogas. Entonces allí está enseñando en una de las sinagogas. Gracias por quedarse conmigo. Para mí es fascinante lo de la sinagoga. Quizá para vos no, ¿sí? Pero ahora lo sabés. Del examen es después de la reunión, ¿sí? Así que no se me acerquen, les voy a hacer preguntas. Tenemos su enseñanza en una sinagoga. ¿Y qué es lo tercero que dice? Un día de reposo. Y miren la importancia que Lucas le da a esto. 5 veces lo va a decir. Tenemos solo 8 versículos. Lucas 2 veces va a decir que es el día de reposo, en versículo 10 y en versículo 14. Mírenlo allí en sus Biblias. El oficial de la sinagoga una vez va a decir que es el día de reposo, en versículo 14. Jesús 2 veces va a decir que es el día, o se va a referir al día de reposo, en versículo 15 y 16. Cuando estamos leyendo la Biblia debemos darnos cuenta de estas repeticiones. Lo central de este pasaje es que esto ocurre en el día de reposo. 5 veces en 8 versículos, Lucas quiere que entendamos, esto es el día de reposo. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, el día de reposo era el sábado, el último día de la semana. Este era el día de descanso, como vimos. El día de reposo fue un día santo, santificado, apartado por Dios. Y traza su origen no a la ley, sino a la creación del mundo. En Génesis capítulo 2, versículo 1 dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Dios creó el mundo, el universo, en 6 días. Y el séptimo día dice, reposó. La palabra reposó en hebreo es Shabbat, el sábado. Si vas a Israel, hablan del Shabbat. Ese es el día de reposo, es el día que Dios reposó, que descansó, que desistió de la obra que estaba haciendo. Ahora un paréntesis, Dios no paró porque estaba cansado, ¿sí? Dios no se cansa, sino que estableció un patrón. Y así modeló la necesidad para nosotros de un día de reposo. Separó ese día, bendijo ese día, santificó ese día, el sábado. Y luego de varios siglos, en Éxodo capítulo 20, cuando Él establece la ley, establece el día de reposo para el hombre. Cuando la ley fue dada, el 4.º mandamiento es este, escuchen con atención. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, acordate para santificar lo que Dios ya ha apartado para santificación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, o sea, nadie, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y noten que esa frase es la que va a citar el oficial, sí, más adelante. Y reposó en el séptimo día, por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Fue una ley fundacional, directamente conectada con la creación. Y debemos entender que el día de reposo fue hecho para el beneficio del hombre. Fue hecho y fue establecido para el bien del hombre. Para que el hombre descansara como precisaba, porque sabe que si no, no vamos a descansar. Y así podría prosperar en las demás responsabilidades, en los demás días de la semana, en todas las actividades.
Y en verdad para el judío fue establecido, o en ese tiempo para todos los habitantes de Israel, fue establecido como el mejor día de la semana, el sábado. Era un día de adoración y de descanso en la bondad de Dios. Era un día separado para Dios. Era un día para descansar de la fatiga de toda la semana de trabajo y de disfrutar de la bendición de Dios. Un día santificado por Dios, para Dios. ¿Y qué hicieron los fariseos con el tiempo? Lo convirtieron en una carga imposible de sobrellevar. Hasta el día de hoy. Para no quebrantar la ley de Dios, y en especial para no quebrantar el día de reposo, desarrollaron una interpretación rigurosa de la ley de Dios, la cual se llama la tradición de los ancianos, y la Biblia así lo menciona. Era una tradición de hombres, en el cual acumularon y agregaron y pusieron ley sobre ley, y llegaron a tener leyes infinitas sobre este día. Nadie lo podía llevar a cabo. El núcleo de su tradición era el día de reposo, y es por eso que Jesús constantemente está atacando el día de reposo, porque es sobre lo que su religión colgaba, el día de reposo. Y todas sus leyes culminaron no en un día de descanso, no en un día santificado para el Señor, no en un día para dar gloria a Dios, sino que todo eso terminó en un día de cargas opresivas que el pueblo debía cumplir y ya no podía cumplir. Era demasiado. Y violar estas reglamentaciones para ellos equivalía a violar la ley de Dios, la cual era equivocado. Entonces este sistema religioso llevó a los hombres a que Jesús vea y mire. Recuerdan en Mateo 9:36 que vio a la gente y cómo las vio, cansadas y abatidas. Claro, porque no tienen líderes espirituales. Porque lo cargan con cosas que ellos no pueden seguir y los líderes no lo siguen, pero cuando ellos no lo siguen dicen, no, acá hay una letra chica, yo puedo quebrantar la ley de Dios. Y fue un sistema religioso horrible. Y es por eso que cuando Jesús viene y enfrenta esta religión, Él dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús es el que trae verdadero descanso al alma. Entonces, cuando abrimos este pasaje aquí en versículos 10 al 17, Lucas nos pone en el contexto exacto. Jesús estaba enseñando, y estaba enseñando en una de las sinagogas en el día de reposo. Y ahora que ya sabemos todo lo que ellos sabían, ¿sí? Porque ellos sabían todo esto ya, no tienen que enseñarlo como nosotros, ahora podemos entrar al pasaje. Las próximas dos palabras en el griego son he aquí, he aquí. Dice, y he aquí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Entonces pensemos en esta imagen. Jesús está enseñando y estaba enseñando por varios minutos, quizás horas, no sabemos, pero por un tiempo. Y he aquí una mujer. Lo que el texto nos da es la idea de que mientras Jesús estaba enseñando, he aquí entra una mujer a la sinagoga. Y esta mujer está enferma. Y esta mujer está en sufrimiento. Y esta mujer está entrando de manera débil y con dolor. No un dolor nuevo, un dolor de 18 años, de casi 2 décadas. Y el texto lo presenta como un dolor y sufrimiento continuo. Dice que ella estaba encorvada, y las dos palabras estaba y encorvada da la idea de continuidad. Todo el tiempo estaba encorvada, y dice que y no podía enderezarse. Continuamente intentaba enderezarse, ponerse firme, levantar su espalda, pero no podía. Por 18 años. Cada día intentando pararse derecha, enderezarse, pero no había causa, no había forma y no había cura. Y no lo dice el texto, pero seguramente va a todos lados buscando cura y no lo encuentra. Así está esta mujer, en su enfermedad que era desesperante. Un dolor crónico que le afectó continuamente. Se iba a dormir con dolor.
no podía dormir de noche por su dolor. Se despertaba con dolor. Tenía que hacer sus quehaceres con dolor. Salía a la sociedad y no podía hablar con nadie porque estaba así. Con dolor, constante. Por décadas. Dolor en su columna vertebral que le atravesaba con seguramente electricidad por todo el cuerpo. Continuamente sufriendo todos los días de su vida, todos los minutos, todos los años, por casi 2 décadas. Quizás pensando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? Ya lo aprendo. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Cuál es mi pecado? Y podés imaginar el desánimo de esta mujer, la dificultad de esta mujer, la desesperación que tiene esta mujer que está entrando este día. Y sumado a esto, el estigma cultural que los demás hubieran visto en ella. ¿Qué habrá hecho esta mujer para merecer lo que le pasa? El pecado de esta mujer debe ser tremendo. Porque recuerdan que ellos creían que era por su pecado que les pasaba algo. Pero el texto es muy claro que ella no sufría por su pecado. Mírenlo allí en versículo 11. No nos dice eso. Ella sufría por la crueldad de Satanás. La enfermedad era causada por un espíritu. Ahora, no dice que estaba endemoniada. Parece que es una aflicción que un demonio puso sobre ella, pero no que un demonio la poseía a ella. Igual no es el punto, no nos dice Lucas, pero es lo que parece que está ocurriendo. Entonces ella tiene una enfermedad que es causada por un demonio. Ahora paramos un momento, quiero que sepan, no toda enfermedad es causada por un demonio, ¿sí? Hay algunos que creen que los demonios están en todo, ¿no? Todo ese estornudo y este demonio del estornudo, ¿no? Yo conozco personas que fuman y dicen, sí, no, es que yo tengo el demonio de fumar. No tenés ningún demonio. Vos querés fumar porque vos querés vivir en tu carne. Entonces no es que toda enfermedad es un demonio de enfermarme, ¿no? Si vos salís en medio de julio, que está casi nevando, a correr en short y remera, el otro día está resfriado, no, es por tu insensatez. No es porque el demonio te agarró y te resfrió, ¿está bien? Que lo entendamos. Pero en este caso, sí fue un demonio que le estaba infligiendo esta enfermedad que ella tenía. Y su situación física y su situación social es una de desesperación. Y quizás vos en este día estás padeciendo algo similar. Quizás vos luchás y sufrís con un dolor crónico, agonizante, que de noche no te deja dormir y querés que sea de día, y de día querés que sea de noche porque no podés hacer nada. Y todo el día, toda la noche estás sufriendo por meses, por años, por décadas. Y a veces Dios permite esta clase de sufrimiento en nuestras vidas. Y más grande nos ponemos, más sufrimiento hay, ¿no? Y quizás decimos, ¿por qué, Señor? ¿O hasta cuándo, Señor? Y la verdad es que a veces no sabemos. No sabemos. Pero ¿saben qué? Hay sí una cosa que sabemos y sabemos muy bien. Y esto es que viene un día en el cual el Señor quitará todo dolor. Y viene un día en el cual vas a tener un cuerpo nuevo, glorificado, incorruptible. Y vas a estar allí en el cielo, perfecto. Yo voy a estar ahí con mi muñeca, voy a estar haciendo esto, ¿no? Voy a estar así como los vaqueros, ¿no? Tirando. Sí, hoy no. Pero mientras tanto, debo saber que esta es la situación en la cual el Señor me ha dado y debo glorificarlo a Él en medio de la situación que me encuentro. Entonces vemos la necesidad desesperante de esta mujer. Segundo, vemos la sanidad misericordiosa. La sanidad misericordiosa. Dicen, eran 4 puntos, vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? La sanidad misericordiosa. Miren las próximas palabras, cuando Jesús la vio. Cuando Jesús la vio. Mientras está enseñando en esta sinagoga, esta mujer encorvada entra, seguramente caminando de manera lenta, caminando agachada, en dolor agonizante, quizás entrando después de que la reunión comienza para que nadie la ve y toma su asiento, pero Jesús la nota, Jesús la ve, Jesús le presta atención, Jesús ve su necesidad, nadie más le prestó atención, nadie más vio su necesidad. Quizás es el bicho raro del barrio, todos saben quién es, porque las aldeas eran chiquitas, las ciudades eran chiquitas.
Pero el Señor puso sus ojos en ella. El Señor la vio y tuvo compasión y tuvo misericordia de esta mujer. Y miren lo que dice, versículo 12, la llamó. Oh, ¿te imaginás? Entrás tarde, agachada así, con tu espalda así. Jesús está enseñando en la sinagoga y Jesús se interrumpe a sí mismo. Y vos, que entraste última, pasa acá adelante. La llama a sí mismo. Dice, ay no, ¿para qué vine hoy? La llama a que se ponga ante Él, adelante. Y miren lo que dice, y versículo 12, y le dijo, le habla, y le dijo las palabras más maravillosas que ella haya escuchado en su vida. Mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y esta frase, has quedado libre, es un perfecto pasivo, se llama, que significa que has sido librada de tu enfermedad y permanecerás librada y nunca volverás a esa enfermedad. Es permanente, es permanente. Nunca más vas a volver a quedar encorvada. Con el tiempo no es que te vas a achicar de nuevo y no vas a poder establecerte bien derecha. No, para nada. Porque Cristo sanaba inmediata y completamente. Y Él en sus palabras le dice, ha sido sanada. Y versículo 13 creo que toma lugar al mismo tiempo que versículo 12. Nada más que tenemos que tener un orden al decir palabras, ¿no? Pero todo ocurre al mismo tiempo. Dice, y puso las manos sobre ella. Jesús la tocó. Que también fue un acto inusual. Jesús no tenía que tocarla para sanarla. Jesús podía sanar gente ni siquiera estando en la misma aldea que ellos. Pero Jesús la toca para sanarla. Y era muy interesante porque la gente de ese tiempo no iba a tocar a una mujer discapacitada. Ni siquiera estos hombres religiosos iban a tocar a una mujer. Rehusaban tener contacto con una mujer. Menos si está enferma. Pero Jesús pone su mano sobre ella. Allí en la sinagoga, delante de todos. Porque Jesús no solo sanaba enfermos, pero Jesús también los tocaba. En Lucas 4:40 nos dice que le traían toda clase de enfermos, diversidad de personas enfermas, y dice que Jesús los sanaba tocando a cada uno de ellos. Otra vez, no porque era necesario, pero así lo hacía en su misericordia, poniendo atención en cada una de las personas que estaban enfermas. Nos dice en Lucas 5:13 que toca a un leproso, que era inmundo, que era impuro. Nadie tocaba a un leproso. En Lucas 7:13 toca a un joven muerto y lo resucita. En Lucas 8:54 toca a una niña muerta y la resucita. Así es como Jesús obra. Y aquí esta mujer le dice, vení acá adelante, y la toca con su mano tierna y la sana. Porque Dios no solo la sana, pero Dios es un Dios misericordioso y un Dios compasivo. Y la trata de manera muy especial porque la ama. Y nos dice el texto en versículo 13, y al instante se enderezó. Al instante. Inmediatamente, en ese momento, no fueron horas más tarde. Bueno, yo te toqué y ahora anda a tu casa y orá. Y si orás la oración justa, te vas a parar y vas a estar bien. Y si no la orás, es culpa tuya, ¿no? No fue un proceso de minutos. Bueno, vas así, vas caminando y te vas, ¿no? Como hacen el dibujito de la evolución, ¿no? Y te transformás en la persona que es un hombre. No fue un proceso. Jesús la tocó e inmediatamente se enderezó, e inmediatamente fue libre y libre para siempre, permanentemente de su enfermedad. Una enfermedad de 18 años y con el toque del Señor fue restablecida completamente. Hermanos, esta es verdadera sanidad. Esto no es la pavada que se hace hoy en día. Noten que no dice si ella creyó en Cristo. No lo dice en ningún lado. No dice si ella tuvo fe para ser sanada. No, entra tarde, está allí escondida y Jesús la hace pasar adelante. Y no le pregunta nada acerca de su fe. No dice si creyó que sería sanada. Jesús no le pregunta nada. Jesús la restauró en su soberanía porque Él quiso, indiferentemente a la fe o la falta de fe. Acá no hay nada que tiene que ver con la fe. La sanidad de Cristo fue instantánea, completa, total y soberana. Fue porque Dios quiso. Que va totalmente en contra de todo lo que se enseña hoy. Y es porque esos hombres no pueden sanar a nadie.
Entonces inventan un montón de razones por la cual vos no tenés sanidad y es culpa tuya. No, Jesús no sanaba así. Jesús sanaba inmediatamente y completamente. Ni kinesiología tuvo que hacer esta mujer. Qué hermoso. Entonces vemos su respuesta, versículo 13. Y glorificaba a Dios. ¡Fua! Y comenzó a glorificar a Dios. Es algo continuo, estaba glorificando a Dios. Quizás abrazando a todos por toda la sinagoga. Ahí está en medio de la sinagoga parada, con una alegría en su cara. Fue un milagro extraordinario, un milagro innegable ante toda la congregación y comienza a dar gloria a Dios. Porque fue librada de su enfermedad, fue librada de Satanás mismo y su corazón rebosa con gratitud a Dios. Se enderezó y comenzó a exaltar a Dios porque Dios le trajo sanidad. La alegría llegó hasta lo más profundo de su alma. Qué hermoso. Y lo manifestó en gloria a Dios. Ahora, ¿significa que fue salva? Quizás, pero no necesariamente, no nos dice eso. Si vos tuvieras un amigo inconverso y lo llevas a un lugar y lo tocan y lo sanan, ¿qué pensás que va a hacer? Le decís, este fue Dios. ¿Y qué va a hacer? Va a dar gloria a Dios, ¿no? Y va a decir, voy a cambiar mi vida, ahora voy a vivir para el Señor, ahora voy a hacer esto, lo otro, y pasan 3 semanas y vuelve a su vida de pecado. En Lucas 7:16 dice que el pueblo glorificó a Dios, pero el contexto es obvio que no fueron salvos. Entonces, aunque no sabemos si ella fue salva o no, y en realidad no es el punto del pasaje, sí lo que ocurre con ella es un cuadro de lo que Cristo hace en la salvación. El hombre está en una situación desesperante, sin nada que pueda hacer por sí mismo. Y Cristo lo ve, y Cristo lo llama, y Cristo le da nueva vida sin que haga nada. Lo hace soberanamente, lo hace como quiere, y con quien quiere, y cuando quiere. Y cuando Cristo te da nueva vida, es completa, es total, y nunca se puede perder, porque la vida eterna no se pierde, es eterno. Y produce en mi alma una alegría incomparable, llena mi alma de gozo y gratitud, y culmina en glorificar a Dios interminablemente, hasta que llegue a estar con el Señor para siempre. Yo te pregunto, ¿vos has recibido este perdón? Porque este milagro es mucho mejor que el que ocurrió con esta mujer. ¿Has recibido la salvación? Es mucho más que sanidad física. Es mucho más que tener buena salud. Es la vida eterna de estar con el Señor y ante el Señor por toda la eternidad. Y encima, como agregado, tenés salud perfecta, estando con Él. Y se recibe por arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús, siendo Dios, vino a este mundo, murió en la cruz por tu pecado y resucitó en victoria sobre la muerte 3 días más tarde. Y la Biblia dice, todo aquel que pone su fe en Cristo tiene vida eterna. E inmediatamente Cristo te salva. Cristo te endereza. Cristo te da nueva vida. Y no hay mayor gozo que eso. Si vos has recibido el perdón de Cristo, si sos convertido, si has creído en Cristo como tu Salvador, te pregunto, ¿te gozás y regocijás cada día de su perdón? Porque si estuvieras encorvado por 18 años y de repente estás parado bien y podés hacer tu vida normal, todos los días vas a dar gracias por eso. ¿Cuánto más que el Señor ha restaurado nuestra alma? ¿Vivís entonces trayendo gloria a su nombre? ¿Y entendés que aunque quizás hoy no tengas la salud perfecta y más años tengas, menos salud perfecta vas a tener, un día en el cielo sí lo tendrás? Hermanos, viene un día en que los ciegos van a ver, en que los sordos van a oír, en que los paralíticos van a caminar y que tu dolor y todos tus dolores desaparecerán. Y en el cielo no van a haber hospitales. ¡Ay, gloria a Dios! No van a haber farmacias, no las necesitamos. Vamos a estar con el Señor. Y sea cual sea tu enfermedad y tu sufrimiento y tu discapacidad, así como el Señor libra tu alma, el Señor te va a librar de todas esas cosas. Y vas a tener un cuerpo glorificado, perfecto. Y te vas a parar al lado mío en el cielo y yo voy a cantar y vas a decir, ¡fua! No sabía que Dios era tan perfecto. Mirá cómo cantás, ¿no? Vamos a ser perfectos, va a ser increíble.
El gozo de conocer a Cristo es el mayor gozo que existe. Espiritual, físico, emocional, responde a todo. Pero lamentablemente la obra de Cristo no trae gozo al corazón de todos los hombres. No trae gozo a todos. En el corazón del orgullo, de la hipocresía, trae conflicto. Y allí llegamos. Versículo 14. De la necesidad desesperante a la sanidad misericordiosa, y acá pensás si todos glorificaban a Dios, pero no, en tercer lugar vemos el conflicto radical. El conflicto radical. Versículo 14 dice, pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo. Quiero que entendamos que sanidad y milagros no equivale a fe en Cristo para salvación. Puede ayudar, puede fortalecer la fe, pero mayormente no resulta en fe. Porque a veces pensamos, porque vivimos en un mundo donde ningún hombre puede sanar, entonces pensamos, si tan solo alguien pudiera sanar, si tan solo alguien pudiera vaciar todos los hospitales y cada vez que necesitas algo y estás mal te tocan y te sanan o dicen una palabra y te sanan, todos creerían en Cristo. No, nadie creería en Cristo. Dirían, bueno, muchas gracias, y se dan vuelta y siguen su vida. Y así esto es lo que pasó acá. Este hombre oficial ve esta sanidad y está indignado, está enojado, está lleno de ira. Está pensando, este hombre que dejé que venga acá a enseñar en el día de reposo y ha profanado el día de reposo. Y hermanos, este oficial debió haber tenido gozo, respondido con alegría. Debió haber una sonrisa de punta a punta en la cara de este hombre. Debió haber lágrimas llenando sus ojos porque vio a esta mujer que conoce tan bien, que ha sufrido por 18 años y ahora de repente está sana, y él debió haber tenido gran gozo. Fue librada de su enfermedad y debió haber glorificado a Dios por su misericordia y su amor, pero no tuvo compasión por ella, para nada. Solo vio cómo Jesús violó las tradiciones de los hombres. Era un religioso, era un legalista, preocupado por los rituales, preocupado por las ceremonias, preocupado por las regulaciones establecidas por los hombres. Y su tradición decía que nadie en el día de reposo podía levantar un dedo para ayudar a otra persona. Y nada le dio más furia y más enojo que ver a Jesús sanar a alguien en el día de reposo. Y se indignó, y dice que se llenó de ira, y entonces se dirige a la multitud. Miren lo que dice, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en día de reposo. La mujer está como, vino un montón de veces en esos días y nadie me sanó. ¿De qué estás hablando? Pero ven cómo él cita la Escritura. Pero noten primero que es un cobarde, no se dirige a Jesús, se dirige a la multitud para ponerlos en contra de Jesús. Y dice, este hombre es un blasfemo, este hombre es un hereje, este hombre quebranta la ley de Dios. 6 días tienen para ser sanados, pero no en el día de reposo. En el día de reposo no hay que sanar a nadie. Miren lo que ha hecho, ha violado la ley de Dios. Y no solo esto, como dije, él dice, vuelvan en esos días para ser sanados. Volvé mañana para ser sanada. Y la mujer está como, yo vengo mañana, Jesús no está. ¿Quién me va a sanar? ¿Vos me vas a sanar? Porque hasta ahora no hiciste nada. ¿Y en serio pensás esto? Sufrí 18 años en extremo y hoy me sana y lo único que podés pensar es, ¿violó la ley de Dios? Para nada. Increíble, no puede ser sanada en el día santificado para el Señor. Este hombre religioso no tenía ningún interés por esta mujer, no tenía interés por su sufrimiento, no tenía interés por su enfermedad, no tenía interés que sea sanada. Lo único que le importaba era cumplir las leyes establecidas por hombres religiosos. Ese era su único deseo. Y qué triste, porque él era el que debía proveer ese cuidado espiritual de la comunidad, del barrio, de la aldea, de la ciudad, y no tiene compasión por esta mujer en necesidad. Porque él no amaba a Dios y él no amaba a su prójimo, que es lo que Jesús viene enseñando. Y se opone totalmente a la misericordia de Dios. A pesar de este milagro innegable, a pesar de lo que Cristo ha hecho ante sus ojos,
no podía despojarse de su religión, no podía despojarse de sus tradiciones y creer en Cristo. Al contrario, dice, este hombre es un blasfemo. Pobre hombre, porque ahora va a hablar Jesús. Y en versículo 15 vemos la reprensión de Jesús. Entonces el Señor le respondió, no a todos, aunque va a todos, pero a este hombre. Hipócritas, ¿no desatan cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y los lleva a beber? De manera directa y autoritativa y con poder, Él corrige a este hombre. Pero noten que Jesús no menosprecia el día de reposo, porque no negó el significado del día de reposo, muy importante, sino que restauró el día de reposo a su intención original. Y Jesús ya ha dicho en Marcos 2:27, el día de reposo no fue hecho para el hombre, el hombre no fue creado para el día de reposo, sino que el día de reposo fue creado para el hombre. Pero todas sus leyes lo hacían al revés. Y no solo eso, pero Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces Dios crea el día de reposo, Dios es Señor sobre el día de reposo, Dios hace lo que quiere en el día de reposo, Él pone las leyes, Él pone la autoridad. Y pensando en esto, en que Jesús es la autoridad y el poder sobre el día de reposo, miren lo que Lucas dice en las primeras palabras, no dice entonces Jesús le respondió, no dice entonces el rabí le respondió, el maestro le respondió, ¿qué dice? El Señor le respondió. El Señor, el que es Señor sobre el día de reposo, responde. El que tiene toda autoridad, responde. Congregación, no escuchen a este hombre, escuchen al Señor del día de reposo. ¿Qué querés, las leyes del que supuestamente lo sigue o el Señor que lo estableció? Y entonces Él dice, hipócritas. Ustedes cuidan de sus animales con tanto afecto, con tanto dedicación, mostrando ternura y misericordia, y los guían a tomar agua todos los días de reposo. Y así fue, eso es lo que hacían. Es más, los judíos establecieron reglamentos y leyes en los cuales ellos podían llevar a sus animales a darles agua. Y la ley decía, en la Mishnah, en la tradición judía rabínica, que podían guiar a estos animales sin que cargaran nada, ¿no? Porque el animal tampoco podía trabajar. Entonces les sacaban toda su cabalgadura, todo lo que tenían y los llevaban a tomar agua. Eso se podía hacer. Y ellos no podían, no tenían permitido sostenerle el balde mientras tomaba agua, pero ellos inventaron una regla para pasar eso. Entonces llenaban el agua y lo echaban en un abrevadero y ahí tomaba el animal. Increíble cómo podían abrir una canilla, llenar un balde y echarlo. Eso era trabajo, pero supuestamente no. Entonces inventaron un montón de leyes para poder acomodar, darle de tomar a sus animales. Cuando en realidad Dios dice, es un día de reposo, pero eso no es trabajo, estás cuidando de tu animal. No tenés que inventar un montón de leyes para hacerlo. Pero esta era su tradición. Y no querían violar la ley de Dios, entonces inventaban todas sus leyes para acomodar todo lo que ellos querían. Y según su tradición podían cuidar de los animales, pero no podían cuidar de los hombres. Y Jesús les dice, hipócritas. Cuidan de manera tierna a los animales, pero no pueden tener misericordia con una mujer. Si cuidan así los animales, ¿cuánto más debían haber mostrado compasión a esta mujer enferma por 18 años? Pero para ellos, la tradición, la religión, fue más importante que la misericordia. Entonces Cristo les dice, hipócritas. Y al oficial de la sinagoga le dice hipócrita. Y a todos los que estaban de su lado les dice hipócritas. Y versículo 16 dice, y va un paso más, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Y no dice nada después, pero calculo que hubo un silencio en el cual, si se caía un pin, lo hubieras escuchado. Nadie iba a decir nada. Esta judía era hija de Abraham. Esta judía estaba bajo la aflicción del diablo, dice Jesús. Y fue atacada por 18 años. ¿Y tiene que esperar otro día para ser librada? ¿Hay un mejor día que sea librada que en el día de reposo que el Señor nos ha dado, que ha santificado? Y no había ninguna ley en contra de sanar en el día de reposo. Nos adelantamos un poquito a Lucas capítulo 14, al final del versículo 3. Jesús
Le dice a los fariseos, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces era lícito. Era lícito sanar en el día de reposo. Claro, nunca hicieron una ley porque nunca había nadie que sane. Y si a Jesús sanando, dicen, tenemos que agregar, hacer una enmienda a nuestra tradición. Porque era lícito. Qué hipócritas. Enfocados en cumplir la ley de Dios y despreciaron a una mujer enferma que necesitaba de la misericordia de Dios. Todo letra, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y hermanos, ¿no es así hoy en día? Exactamente así con la religión. Por eso el religioso parece que es el que más cerca de Dios está, pero es el que más lejos de Dios está. Porque confía en su religión para salvación. Y lo vemos todo el tiempo. Un niño nace y ¿qué hacen? Lo llevan a la iglesia a bautizarlo. Eso es una tradición de iglesia, no es bíblico. Y después toma la comunión. Y después, cada vez que pasan por una iglesia, se persignan, ¿no? ¿Fuiste en el colectivo alguna vez? Todo el colectivo se está persignando mientras van a su lugar de trabajo para engañar, para mentir, para el chisme, para todo eso, ¿no? Y mientras hacen todas estas cosas religiosas, allí están engañando, y allí están viviendo en inmoralidad, y allí están jóvenes desobedeciendo a sus padres, y allí están satisfaciendo toda clase de pecado. Pero hoy me persigné cuando pasé por ese lugar. Hoy puse unas florcitas, acá hay un túnel y hay una estatua de María, y ponen sus florcitas ahí. Cumplen su religión. Y cuando los enfrentás por su pecado, te retrucan, torciendo las escrituras a su conveniencia. Y Jesús dice, hipócritas, tanta religión, pero no se humillan ante mí y creen en mí. Hipócritas. Como convertidos, como hijos de Dios, también podemos caer en estos mismos errores del legalismo. Es muy fácil caer en eso. Nos ponemos la vestimenta correcta, hacemos las oraciones perfectas, estamos presentes cada domingo en la iglesia con nuestra Biblia debajo del brazo, honrando a Dios de labios, honrando a Dios con nuestra boca, honrando a Dios con nuestra tradición de venir a la iglesia, nuestra tradición de levantarnos a la mañana a leer la Biblia, aunque no tenemos idea de lo que leímos porque estábamos muy dormidos, pero la leímos. Todas estas tradiciones, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y Dios dice, hipócrita, yo no quiero eso. Dios quiere que ames a Dios y de entonces ames a tu prójimo. Pero nosotros fallamos en amar a Dios y fallamos en ver la necesidad del prójimo porque son todas tradiciones. Y Dios dice, hipócrita, tan preocupado por cumplir con mis ritos religiosos, tan preocupado por cubrir mi apariencia religiosa, tan ocupado por engañar a todos que yo soy el gran cristiano, pero Dios no se complace de mi vida, para nada. Mejor vivamos bajo la instrucción de Dios, para la gloria de Dios, haciendo bien a los hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces llegamos al final. Versículo 17, número 4. El resultado dividido. Al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban. Los adversarios fueron avergonzados. Al decir esto, al exponer su hipocresía, al abrir y manifestar todo lo que estaba en su corazón, porque él solo hizo una sanidad y este hombre explotó solo, se mató solo. Él dice, ustedes cuidan de sus animales, pero no cuidan a esta mujer. Y en vez de arrepentirse, dice, y todos los adversarios, todos los que están en oposición con Dios, en hostilidad con Dios, acusando a Cristo, fueron avergonzados. Esto es que experimentaron humillación, experimentaron deshonra, fueron desacreditados. Fue obvio que ellos no eran hombres de Dios. Y en verdad esto es un adelanto del juicio final. Porque en el juicio final todo aquel que rechaza a Cristo va a ser avergonzado. Va a ser avergonzado. La Biblia dice en Romanos 10:11, pues la Escritura dice esto, todo el que cree en Él no será avergonzado. Entonces podemos decir, todo aquel que no cree en Él será avergonzado. Y esto es un cuadro de lo que es la vergüenza final. Pero en ese final es la condenación eterna lo que sigue. Entonces algunos estaban avergonzados, pero el versículo 17 dice, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él.
el resto de la congregación, el resto del pueblo, el resto, como dice acá, de la multitud, ellos se regocijaban en Dios. Ellos estallaron en la alegría. Allí, seguramente abrazando a esta mujer, todos llorando, no lo podían creer y daban gloria a Dios. Y no solo se regocijaban de lo que pasó acá, se regocijaban de todas las cosas gloriosas que Jesús hacía. Porque claro, cada día, cada momento, Jesús está haciendo algo glorioso. Ellos lo están viendo y llegó un punto que estallaron en la alegría, con gozo en su corazón. Pero otra vez, no necesariamente significa que creyeron en Él. Las multitudes no creyeron en Él. Algunos se arrepintieron y creyeron en Él. Otros lo siguieron por el camino. Otros le tiraban el domingo de las palmeras, las hojas, le tiraban adelante de Jesús. ¡Ah, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Una semana más tarde, ¡mátenlo! No nos sirve de nada. No todos creyeron en Él, que lo aclamaban. Pero otra vez, la pregunta es, ¿cómo respondes vos a lo que Lucas nos enseña acá? ¿Cómo respondes vos a lo que Dios nos enseña de su palabra? ¿Cómo respondes vos al ver la obra de Cristo en tu vida? Quizás vos estás aquí hoy sin Cristo, confiando en todas tus cosas para llegar a Dios. Y también tenés una necesidad desesperante. Pero tu necesidad es mucho más profunda e infinita que la necesidad de esta mujer. Mucho más profunda. Porque sos un pecador y estás muerto en tus pecados y rumbo a la condenación eterna, al infierno eterno. Y no hay nada que podés hacer para enderezarte. Has intentado enderezar tu camino. Y estás encorvado espiritualmente y camino a la destrucción y has intentado levantarte y has intentado hacer buenas obras para llevarte al camino correcto y este ritual y ese ritual y esta tradición y eso, pero no hay caso, no hay remedio porque ninguna de esas obras te enderezan espiritualmente, te marcan el camino. La Biblia dice que solo Jesús es el camino a Dios, nada más. Y Cristo te ve. Y Cristo te llama. Y Cristo te quiere salvar. Y Cristo te quiere dar la vida eterna. Y Dios te ofrece ahora mismo la salvación al arrepentirte de tu pecado, despojarte de tu pecado, dejar tu pecado y creer en Cristo, quien murió en la cruz por tu pecado y resucitó. Y Él te lo ofrece. Y vos decís, a mí yo soy tan pecador. Sí, exactamente a vos. No, pero no sabés lo pecador a vos. Al más pecador de todos. A vos y a mí. Entonces venía Cristo en tu desesperación y cree en Él y recibirás la vida eterna. Hermanos, nosotros hemos creído en Cristo, entonces debemos aplicar también el pasaje a nuestra vida. En tres maneras. Primero, no conviertas la vida cristiana en un sistema religioso legalista. ¿Sí? No conviertas la vida cristiana en un sistema religioso legalista. Es tan fácil hacer eso, tan fácil. Cumplí los mandamientos de Dios. ¿Sí? No digas, bueno, entonces no cumplo ningún mandamiento, vivo como quiero. No, cumplí los mandamientos de Dios, pero cumplílos como Dios quiere, amando a Dios, deleitándote en sus mandamientos, teniendo gozo al cumplir lo que dice su palabra. Y entonces amás a Dios y amás al prójimo y vivís como Dios quiere. Pero no conviertas el cristianismo en un montón de reglamentos y leyes. Si hago esto estoy bien, si no hago esto estoy mal. Y no cargues un peso de religión externa y de apariencia. Y no te enfoques en el legalismo y la tradición de los hombres. No, nada de eso sirve. Y luego no tuerzas la palabra como hacían estos religiosos para evitar hacer la voluntad de Dios. Entonces sigo todas estas leyes. Esta no me gusta, entonces la cambio un poquito para satisfacer mis necesidades. Porque eso es lo que hace el incrédulo, tuerce la palabra para su conveniencia e inventar reglas para sentirse bien de que está sirviendo al Señor, excusarse de servir al Señor. Entonces no hagas eso, sino que debes tener un amor profundo por Dios en el cual guardás sus mandamientos, como dice el salmista en el Salmo 119, el Salmo 19, y habla de la delicia de guardar los mandamientos de Dios en su corazón, y cuando lo guarda en su corazón, lo guarda en sus acciones. Y entonces demostrar la misericordia hacia los demás. Segunda aplicación,
mantenete firme en el Señor, aunque tu amor por el Señor genere conflicto. Mantenete firme en el Señor, aunque tu amor por el Señor genere conflicto. Tu amor por Dios expone el pecado de los demás. Lo saca a la luz, lo hemos visto por todo el libro de Lucas. Tu amor por Dios avergüenza al pecador. Y como es un pecador, está pasando vergüenza y es orgulloso, se te va a poner en contra. Te va a aborrecer, te va a evitar, te va a juzgar, te va a perseguir. Pero es increíble que va a hacer un montón de cosas, pero en toda su vergüenza no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Su orgullo no le permite arrepentirse y no lo va a hacer. Porque no está dispuesto a dejar su pecado. Pero vos seguís demostrándole amor, seguís demostrándole misericordia, seguís firme en las enseñanzas de la palabra de Dios, que nada te detenga. Y al estar firme en la palabra de Dios, haciendo bien a los demás, como Dios quiere. Porque aunque produzca vergüenza en la mayoría, en otros va a producir convicción de pecado y fe en Cristo. Y van a ser salvos. Y qué hermoso. Entonces seguís firme en el Señor. Tercero, y esto es una cita de un autor que me gustó, que leí esta semana, y dice así: el pasaje nos recuerda la indiferencia despiadada del religioso que se opone a la gracia de Dios y la oportunidad del creyente de glorificar a Dios por mostrar misericordia en el día del Señor. Qué buena manera de terminar. Dios no quiere tu religión, sino quiere un corazón sincero que muestra misericordia a los demás. Y cuando venga el conflicto, no te preocupes, Dios se va a encargar de tus adversarios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Qué grandes verdades hemos podido examinar de tu palabra. Y eso es tu palabra, es un gran tesoro que seguimos cavando y seguimos aprendiendo, seguimos recordando. Y al sacar todo este oro de un cofre y lo tenemos en nuestras manos, y lo que hacemos es te ofrecemos a ti toda la gloria y que tu nombre sea exaltado, porque estamos llenos de gozo y alegría y solo te queremos glorificar a ti. Padre, te pido que nuestro deseo sea como el de Jesús con esta mujer, mostrando misericordia al necesitado, a los hermanos, a todas las personas, con amor y gozo hacia ellos. Y Padre, te pido que nuestra firmeza en la palabra sea abundante, sea fuerte, sea sin titubear, establecida, parado sobre la tierra sin que nadie nos mueva, porque esta es la verdad y la única verdad, la palabra de Dios. Y cuando enseñamos la palabra o compartimos la palabra con amor y misericordia, la gente se va a avergonzar y la gente nos va a aborrecer. Y la gente que es amigos, familiares, vecinos, compañeros del trabajo, se van a oponer porque produce conflicto el Evangelio de Cristo. Pero Padre, también salva a los incrédulos. Entonces que estemos firmes y que los hombres y las mujeres vengan a Cristo por nuestro mensaje de salvación en Cristo. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.